Gloria a Dios. Bueno, estamos en el mes de la restitución, ¿cierto? Tenemos en este mes, hermanos, este tema hermoso como toda la palabra, y es la restitución. Bueno, la semana pasada aprendimos a través de nuestro pastor lo que era la restitución. ¿Algunos se acuerdan de qué era? ¿Qué quiere decir? Bueno, creo que no se les ha olvidado, ¿no? Voy a recordarles allí un poquito. Significa estar seguro en mente, cuerpo o estado. Bueno, hay muchas frases que definen el significado, pero allí las principales son estas. Recuerden entonces, ser y estar seguro. Amén. ¿Cuántos están seguros en Cristo? Claro, yo creo que es en el único en que usted y yo podemos estar seguros en el Señor. Amén. Y miren, hermanos, que allí en Joel, y yo quiero que vamos allá a la palabra, vamos a leer Joel 1. Vamos a leerlo del Joel 1:1. Vamos a ver qué es lo que estaba aconteciendo en esta época del profeta Joel, qué es lo que él allí estaba, hermanos, profetizando, hermanos, qué es lo que el pueblo estaba viviendo en este tiempo del profeta. ¿Ya lo tienen allí? Joel 1:1 dice la palabra del Señor: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oí esto. ¿Cuántos están oyendo? ¿A qué vino usted aquí? A oír, ¿cierto? A oír la palabra. Y mire que allí en el versículo 2 dice: oí esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Es una pregunta, ¿cierto? ¿A quién le habla aquí la palabra? Dice, hermanos, que a los ancianos y a todos los moradores de la tierra. ¿Usted mora aquí en la tierra? Ah, claro, ¿cierto? No estamos por allá en otro planeta. Estamos aquí, entonces diga, ¿esa palabra es para mí? Claro. Entonces mire que en ese tiempo le estaba hablando al pueblo, pero ahora también nos habla a nosotros. Amén. Y dice el 3, de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Mire, el profeta aquí, como la palabra nos amonesta a que usted y yo le contemos a nuestros hijos y nuestros hijos a sus hijos. Bueno, que esto vaya de generación a generación. Dice lo que quedó, lea el 4, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Vamos allí a mirar, hermanos, ¿qué quiere decir este versículo 4? ¿De qué nos está hablando? Dice, hermanos, él nos habla aquí, cuando habla del revoltón, del saltón, bueno, de la langosta, está hablándonos precisamente de eso, ¿de qué? De un animal, ¿cierto? ¿Qué era la langosta? ¿O qué es? Un insecto. Pero hermano, la verdad que es un insecto bastante, ahora lo vamos a seguir leyendo, todo lo que hizo. Porque era una plaga, recordemos las 10 plagas de Egipto, ¿cierto? Allí en eso nos habla precisamente, hermano, de esta plaga destructora. Los que allí, yo sé que ustedes son bien estudiosos, han estudiado el Antiguo Testamento, cuando el Señor envió esta plaga al pueblo de Egipto.
Dice, hermanos, que era que un insecto, hermanos, que iba como en diferentes etapas, como desarrollándose. Primero, les digo que este insecto pertenece a la familia de los ortoteros, llamados popularmente salteadores, que se conocen como plagas invasoras y destructoras. Si era una plaga destructora, recordemos en eso lo que hicieron. Todo lo destruyeron los campos, todas las vides, nada quedó. Hermanos, bueno, estos animales son bastante destructores y ellos trabajan en manada. Eso no, allí que vienen unos 2, 5, no, eso es en manada. Eso parece un ejército. Haga de cuenta, hermanos, cuando esos animales invadían, eso acababan con todo, no dejaban nada bueno. Entonces, dependiendo de la etapa de desarrollo en que se encontraban, así se designaba su nombre, pero la palabra nos está hablando de un mismo animal, ¿cierto? Que es la langosta. Y mire que la etapa eran, primero era una oruga o larva. Así comenzaban, así se iban desarrollando. Y esa oruga era que la primera etapa del desarrollo de este insecto. Luego el saltón. Cuando se convertía en el saltón, cuando comenzaban a salirle allí las alas. Después el revoltón, ya cuando sus alas estaban allí más grandecitas. Y después era una langosta, ya cuando era adulto, hermanos, y que ya se había desarrollado totalmente. Entonces era una langosta. ¿Qué características tiene este animal? Dice la voracidad, devastación, destrucción y aniquilamiento. Es un insecto terriblemente dañino que destruye desde la hoja hasta la planta completa. O sea, uno lo dejaba como el árbol totalmente destruido o las plantas. Entonces, hermanos, vamos allá a continuar. Quedamos en el 4, ¿cierto? El 5. Entonces dice el 5, despertad borrachos y llorad. Gemí todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Cuando allí habla de esto, está hablando de ese ejército, ese pueblo fuerte. Eso era cuando llegaba esa plaga de la langosta. Mire que lo compara a unas, como eran de terribles y destructoras, que lo comparan dice que con unas muelas de león, o sea, no quedaba nada bueno. El 7, asoló mi vid, mire todo lo que hicieron. Asoló mi vid, descortezó la higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto. Se perdió el aceite. Confundíos, labradores, gemí viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera. El granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes. Gemí, ministros del altar. Venid, dormí en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Entonces, mire, dejémoslo por ahora hasta allí. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos describe?
toda la destrucción, la desolación que esta plaga dejó. ¿Cuál era allí la situación, hermanos, que estaba entonces viviendo el pueblo? El pueblo, hermanos, ¿por qué estaban viviendo eso? ¿Por qué les llegó todo esto? ¿Por qué, hermanos? Porque ellos estaban alejados de Dios. Ellos de pronto estaban allí engañados, porque como pasa actualmente, no actualmente podemos, hermanos, llevar esta palabra a la actualidad, y creo que se está viviendo, estamos viendo muchas cosas, hermanos, de cómo el pueblo de Dios está distraído. Muchos engañados. Yo sé que aquí no hay ninguno, ¿cierto? Eso es por allá bien lejos. Hermanos, pensando que están, sí, es como voy a los domingos a la iglesia, sí, es que como yo oro, sí, es que como yo todavía, pues, por allá de vez en cuando ayuno, pues, creen que están, hermanos, con Dios. Pero resulta que no, resulta que están alejados de Dios, porque han puesto primeramente otras cosas antes que a Él. Y aún como en este tiempo, el pueblo, hermanos, estaba ¿cómo? Dormido, ¿cierto? Mire que el Señor les llama a través del profeta, allí los amonesta y dice en el versículo 5, despertad. ¿Qué le dice al pueblo? Despertad. Y eso es lo que ahora estamos también viviendo. Hay muchos que están todavía adormecidos. Hay muchos que, hermano, mire, esto que estamos, que vivimos, bueno, todavía no ha pasado del todo lo de la pandemia. Hermanos, ¿qué es lo que ha dejado? Precisamente eso. Muchos dejaron a Dios, muchos se apartaron, muchos se quedaron amañados a través de la internet, ya no se quieren congregar cuando es un mandato de Dios. ¿Sí nos dice el Señor que nos debemos de congregar? ¿Sí está seguro? Claro, ¿cierto? Dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Es una orden, es un mandato del Señor que usted y yo nos reunamos, nos congreguemos. Mire que es tan importante estar juntos, congregados, porque dice que allí donde hay, hermanos, 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor. ¿Cuántos creen que Él está aquí? Claro, y eso es lo que el pueblo, hermanos, algunos hijos de Dios no han entendido, como que el enemigo le borró allí parte de la palabra, que es el Señor el que nos manda a congregarnos, que esto no es un mandamiento de hombre, que esto cuando, como pasó aquí con Joel, que los estaba amonestando, ahora que tu pastor o tu pastora te amonesta, no es para molestarte, es para precisamente, como dice aquí, nos despertemos, para que no nos dejemos engañar por el enemigo. No podemos, hermanos, pues estar allí como en la comodidad, no es que yo aquí más cómodo en la sala, o aún hasta ahí acostadito en la cama, o en el teléfono, o en un computador, allí me conecto. Yo digo, el que tiene un impedimento para venir, bueno, gloria a Dios, es una bendición, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos muchos hermanos, al cual saludo muy especialmente a todos los que están en el exterior. Tenemos hermanos, muchos hermanos que nos siguen a través de las redes. Bueno, ellos ¿por qué lo hacen? Porque, hermanos, allá donde ellos están, no hay la bendición que usted y yo tenemos, de que eso, hermano, en cada cuadra en que se encuentre una iglesia, que las iglesias están allí cerca. O de pronto si hay alguna y han ido allá, se han encontrado con una doctrina realmente diferente a lo que
nosotros aprendimos a través de la palabra de Dios. Entonces para ellos es que una bendición, ¿cierto? Pero para aquellos que pueden y que no tienen ningún impedimento, ¿por qué no congregarnos? Yo, hermanos, he experimentado, pues en la pandemia todo lo experimentamos. Cuando no podíamos congregarnos en esos tiempos, que no es lo mismo. No es lo mismo, hermanos. Nosotros hacíamos el culto ahí, el pastor predicaba y nosotros estábamos allá al lado, aunque no nos veían, pero ahí estábamos congregándonos toda la familia, ahí al lado de él. Cantábamos las alabanzas, orábamos, recibíamos la palabra, pero no es lo mismo cuando usted y yo nos congregamos en este lugar, allí donde el Señor nos ha puesto, porque hermanos, uno nota la diferencia, es diferente. Uno en la casa más fácil se distrae, y aquí no, aquí usted y yo estamos muy atentos a la palabra. ¿Cuántos están atentos? Claro, estamos atentos. Entonces mire cómo el pueblo se había alejado de Dios y el profeta aquí los amonesta y mire que dice el 7, todo lo que, hermanos, ¿qué fue lo que allí se perdió? Que precisamente el seminario, hermanos, perdónenme que me había olvidado decirle el título del seminario, lo que se perdió. Eso es lo que en esta semana estamos y vamos a ver en estos 3 días, que el pueblo allí perdió. ¿Lo habían perdido qué? Casi todo. Miren nada más lo que hizo esta plaga. El revoltón, el saltón, la langosta, todo lo que hizo, que acabaron con las vides. O sea, y al acabar con la uva, hermanos, pues ¿qué pasaba? Que ya no iban a poder, hermanos, preparar el vino. Y también ¿qué más allí destruyó esta plaga? ¿Qué más ellos perdieron, hermanos? Pues todos los cultivos, entre ellos estaban los árboles de olivo, las aceitunas. ¿Qué es lo que se saca del olivo? El aceite, imagínense. El aceite, que en el Antiguo Testamento, si usted lo ha estudiado, vemos que allí había varios rituales, ¿cierto? En el Antiguo Testamento todo era un rito, todo era simbólico allí, hermanos, a diario el sacerdote, hermanos, tenía que ofrecer sacrificios en el altar, sacrificios, hermanos, para el perdón de pecados, los personales y también los del pueblo. Se sacrificaban animales. Y allí, hermanos, ¿qué pasaba entonces si no había aceite? Mire que el aceite en ese tiempo, pues recordemos que lo usaban para encender las lámparas, ¿cierto? Entonces no iban a poder ya seguir haciendo eso. Ya el sacerdote no iba a poder, hermanos, hacer que prepararan allí el vino, hacer allí que sacar el aceite o el pueblo, todos, ¿por qué? Porque esta plaga había acabado, destruido todo. El trigo, ¿qué pasó con el trigo? También acabaron con el trigo. Por lo tanto, tampoco podían preparar pan. Entonces, mire, vino una ¿qué? Dice que vino una devastación. Todo se perdió. Vino, por lo tanto, viene ¿qué llegó ahí? La escasez. La escasez. Porque al perderse en los cultivos, pues iba a haber de escasez en el pueblo. Y esto es lo que ellos estaban viviendo. ¿Pero por qué lo estaban viviendo? Hermanos, porque eso era lo que ellos habían sembrado. Recordemos que ellos se habían apartado de la palabra, por lo tanto se habían apartado de Dios. ¿Y qué dice la palabra del Señor, hermanos? Dice la palabra del Señor que allí en Gálatas 7, leámoslo. Vamos allá a Gálatas, no vaya a perder Joel. Dice allí, no os engañéis, Dios no puede ser burlado.
Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará ¿qué? Corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, mire, hermanos, que dice allí la palabra del Señor, que no nos engañemos. Y en eso era que había caído el pueblo, en el engaño. Ellos pensaban que a pesar de que estaban en sus pecados, cometiendo pecado, que habían desobedecido al Señor, que no estaban poniendo por obra el mandamiento de Dios, que así todo el Señor los iba a seguir bendiciendo. Y aún ahora vemos que muchos piensan igual y aún se enseñan en muchas congregaciones, hermanos, que como estamos en la gracia, que como ya el Señor Jesucristo nos justificó, entonces que podemos vivir como queramos, que todavía podemos vivir en la carne y no va a pasar nada, dándole gusto a esta carne. Y eso es lo que estábamos viendo, como hermanos muchos engañados, pensando que pueden engañar a Dios. No, sí, es que yo todavía voy a la iglesia, no es que yo tengo al Señor. Claro, no, el Señor está conmigo, no es que yo todavía oro. Pero ¿qué pasa? Que estás desobedeciendo la palabra de Dios. Y cuando no ponemos por obra la palabra, pues, ¿qué podemos esperar? ¿Que nos vengan cosas buenas? Como aprendimos la semana pasada, ¿cierto? ¿Será que haciendo lo malo nos va a venir lo bueno? No. Entonces, mis hermanos, mire que dice que lo que se siembra, dice que todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. ¿Qué estamos sembrando? ¿Si estamos sembrando para la carne o estamos sembrando para el espíritu? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Sembrar para el espíritu, ¿cierto? Por eso el Señor nos dice, hermanos, que en la carne nadie podrá agradar al Señor. No podemos desviarnos de la palabra, del mandamiento de Dios. No podemos decir que estamos con Dios cuando se está desobedeciendo, cuando de pronto se está desechando un mandamiento, porque ni siquiera esos mandamientos pequeños que usted y yo hemos aprendido, podemos, hermanos, ignorarlos. Tenemos que, hermanos, poner por obra la palabra de Dios. Amén. Dice que el que siembra para su carne, ¿qué va? De la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Qué tipifica el aceite? El Espíritu Santo. ¿Se imagina usted el Señor nos guarde? Yo solo irlo a decir me da como temor. ¿Se imagina usted perder el Espíritu Santo? Que el pueblo de Dios perdiera el Espíritu Santo, ¿qué pasaría? Pasaría lo que pasó en el pueblo, ¿cierto? Allí en Joel, en ese tiempo, que llegó gran devastación, destrucción. Porque es el Espíritu de Dios, hermanos, que es el que está en nosotros. ¿Cuántos aquí tienen el Espíritu Santo? Es el Espíritu Santo el que está en nosotros, el que nos ayuda, hermano, en este proceso de perfeccionamiento. Porque Él está allí, hermanos, estorbándonos en aquello que no nos conviene. Él está allí hablándonos. Yo no entiendo por qué hay cristianos que dicen, no, es que yo no sentí no hacer lo que hice, como que no tuvieran el Espíritu de Dios. Cuando se va la palabra y en la palabra estamos viendo que eso está mal. ¿Cómo el Espíritu de Dios no te va a estorbar? Si todos tenemos un mismo espíritu, ¿cómo a uno va a redarguir y a otro no? No, necesitamos la ayuda sobrenatural del Espíritu de Dios. Amén.
Necesitamos, hermanos, ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, al reargüir del Espíritu de Dios. Porque cuando el cristiano, el Hijo de Dios, va a hacer algo indebido, contrario a la palabra, ahí el Espíritu Santo está estorbándole, rearguyéndole. Pero hay muchos que han apagado el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces el Espíritu Santo los ha reargüido, los ha estorbado, y el cristiano ahí para adelante haciendo su voluntad. Entonces, tenemos que ser sensibles, amén, a esa obra gloriosa del Espíritu de Dios. ¿Qué perdieron? ¿Qué se ha perdido ahora? ¿Y qué perdió también en ese tiempo el pueblo? La seguridad. La seguridad. ¿Qué quiere decir la palabra seguridad? Buscando allí en el griego, dice públicamente seguridad, abiertamente, claramente, confiadamente, confianza, conocer, denuedo, franqueza, libertad. Entonces mire que no solo quiere decir confianza, sino también que quiere decir libertad. También quiere decir salvar. Entonces eso es lo que el pueblo hoy ha perdido, la seguridad. Por eso mire, yo me quedo sorprendida de ver, hermanos, tantos cristianos con temor. ¿Cuántos cristianos dándole lugar, le han dado lugar a la ansiedad, a la angustia? Hermanos, llaman hay veces desesperados, oren por mí, que por eso, que por aquello. Bueno, mejor dicho, ya no confían en el Señor. Porque cuando se le da lugar al temor, hermanos, ¿eso lleva a qué? A perder la paz. ¿Qué es lo que trae? Pues trae desesperación. Temor trae desesperación. Y muchos hermanos, han perdido tanto esa confianza, esa seguridad allí en el Señor, que buscan la ayuda del hombre. Escuchar cristianos decir, no, pues yo he agotado ya, mejor dicho, pastor, he agotado los recursos y pues ya no me queda sino confiar en el Señor. Triste escuchar eso, ¿cierto? Cuando lo primero que es mi confianza en el Señor, esa confianza en el Señor. Pero no, el que está enfermo, eso van de un médico, del otro, y que el mejor médico, y que no sé qué, y se van hasta otros lugares, aún hasta otros países, porque allá sí está el médico tal, y entonces me va a curar. Otros dicen, no, es que allá está el pastor tal, y el Señor lo usa mucho, y yo sé que si Él ora por mí, me voy a sanar. ¿Y será que Jesús no está en todo lugar? Sí, cierto, Él está en todo lugar. Lo que pasa es que, hermanos, dejaron perder esa confianza, esa seguridad en el Señor. Entonces, cuando se pierde esa seguridad en el Señor, ¿qué viene? Temor. Todo le da miedo. Salió a ver el esposo y si se demoró más de la cuenta, no, se desespera. O si el hijo salió y se demoró, igual no duermen, se angustian. Que escucharon una noticia allí en la televisión, ¿no? que mejor dicho que eso, que el peso se ha desvaluado, ¿no? Y ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a aguantar hambre, vamos a pasar necesidad. ¿Por qué? Que se perdió, hermano, esa seguridad en Dios. Muchos han puesto su mirada, hermanos, su confianza en otras cosas o en alguien que no es el Señor. Entonces eso es lo que, hermanos, mire que aquí, ¿qué dice allí en el 7? En Joel, volvamos allí otra vez. Dice, asoló mi vid, desconcertó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas y quedaron
blanca. O sea, quedaron unos árboles desnudos, sin una hojita, sin ningún fruto. Dice, llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. ¿Por qué? Porque vino la devastación, porque vino la destrucción, la plaga. ¿Qué es lo que ahora se está viendo también? Hermanos, esas plagas tan raras que ciertos están viendo ahora, pestes, la verdad estamos viendo el cumplimiento de la palabra tremendamente. Ya por ahí anunciaron que en Estados Unidos había un virus nuevo. Y eso ya está escrito en la palabra del Señor. Entonces, ¿cuánto más, hermanos, en este tiempo sí yo debemos de, hermanos, guardar esa confianza, esa seguridad en el Señor, tener esa seguridad en Él? Porque si la dejamos perder, pues, ¿qué va a pasar? Cuando escuche una mala noticia, pues te vas a angustiar. Que le dolió por allí a usted o a alguien dijo, me duele por aquí, uy, no, eso debe ser tal cosa, no, mejor dicho, y se llena de temor, de miedo. Y se les olvida la palabra, lo que el Señor dice, que Él es nuestro sanador. Mire que ellos perdieron ¿qué? El trigo, perdieron el aceite, hermanos, perdieron la vid, todo se destruyó. Y el 11, ¿qué dice? Al 10. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos labradores, gemí viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo, la vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. ¿Qué más perdieron entonces? El gozo. Claro, al ver esa ruina que quedó, ¿cierto? Mire que cuando sucede alguna catástrofe, ahora pues en este tiempo estamos viendo, pues estamos en invierno, todas las lluvias, cómo hermanos se ha perdido, a muchas familias han perdido sus bienes, se han quedado sin casa, sin sus cosas. ¿Y qué es lo que uno ve ahí en ellos? Hermano, eso, tristeza, angustia. Y uno también, uno ve esas imágenes y uno le duele, ¿cierto? Ver esas personas en ese estado, cómo lo perdieron todo de un momento a otro. Es que ¿quién va a poder detener las aguas? O el mar. Es algo que sale de la mano, ¿cierto? Humanamente no se puede hacer nada. Entonces, eso es lo que les pasó aquí. Ellos miraron los campos, miraron la ruina que había quedado, que no había quedado nada. Y dice que se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Se extinguió el gozo, se les fue el gozo, se les fue, hermanos, esa confianza en el Señor. Perdieron esa seguridad y por lo tanto, hermanos, les llegó allí la plaga, les llegó allí la ruina, les llegó allí todo, quedó destruido. Entonces, ¿qué es lo que, hermanos, nos enseña aquí la palabra del Señor a través de estos versículos? Que usted y yo no podemos perder esa seguridad en el Señor. Porque si la perdemos, pues se va a ir también ¿qué? El gozo. Y se le va a dar lugar ¿qué? Al temor. Usted y yo debemos de estar cada día más firmes en el Señor, en la palabra, en lo que la palabra nos dice. Porque sabemos que lo que el Señor nos dice es verdad, ¿cierto? Y tener, hermano, esa certeza de que
de que si nos alejamos del Señor, pues puede venir esto que nos habla el profeta Joel. Esta es una palabra profética. Eso no solamente era para ese tiempo, sino que también es para ahora. Y aquí a través de la palabra del Señor nos está amonestando para que usted y yo, como lo leímos ayer en el versículo 5, nos despertemos. Mire que por eso empieza allí, dice, hablándole a los ancianos, pero también dice, escuchad todos los moradores de la tierra. O sea, eso es para todos. Cuán importante es que usted y yo, hermanos, prestemos atención a la palabra de Dios. Que usted y yo estemos allí cada día, hermanos, escudriñando la palabra, pidiéndole al Señor, hermanos, que nos dé un mayor entendimiento. Que aquello que no habíamos podido entender, que el Señor nos lo haga entender. Amén. Entonces, hermanos, por hoy esa es la introducción, ese es el comienzo, para que en la casa es bueno que ustedes vuelvan y lean esos versículos que a medida que uno lee y lee la palabra, como que el Espíritu de Dios nos va ampliando nuestro entendimiento. Amén. No lo leamos como que, no, eso era para allá, para ese tiempo, para el pueblo, pues porque el pueblo cayó en pecado, se olvidaron del Señor. Oiga, ¿y sabe qué también más pasó? Si seguimos allí leyendo y mañana allí lo vamos a ver, que ellos cayeron en la idolatría. ¿Qué es la idolatría para el Señor? Es esa abominación. Y aún hasta en la idolatría cayeron. ¿Estamos viendo eso ahora? Estamos viendo. Entonces, qué bueno uno allí en la intimidad con el Señor, pedirle al Señor que nos guarde, amén. Que no deje que nuestro espíritu se adormezca. Que el Señor sea despertando nuestro espíritu si está dormido, que el Señor sea allí avivándonos,